Mateo capítulo número 28, versículo 18. Alegremente he dicho personas que están llegando tarde, pero es porque no saben a qué hora es el servicio. Para que por favor hagamos algo para que ellos se enteren. Es en serio, ayer hablé con algunas personas y no sabían que el servicio comenzaba a las 9. Uy, qué pena, pastor. Entonces, para que por favor hoy nos esforcemos para que ellos sepan. ¿Bien? Dice la escritura en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El título de la predicación de hoy es La comisión, poder para exaltar a Dios. Cuando hablamos de la comisión, hablamos acerca de este pasaje que acabamos de leer. Dice la escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo. Y ese diciendo nos muestra esa comisión que les dio, es decir, esa misión, ese mandato, ese vayan y hagan, ¿cierto? Y entonces dice la escritura: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la gran comisión? La gran comisión es que Él envió a los discípulos a que fuesen y hicieran discípulos, y a que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual es Jesús. Pues ese es el nombre sobre todo nombre. Así que Él nos dio ese mandato a la iglesia de ir a ser discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, dice la escritura. ¿Y cómo hacer esos discípulos? La palabra dice en el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que Él nos envió, nos encomendó a que nosotros fuéramos a hacer discípulos a través de la palabra. Ese es el corazón con el cual nació esta iglesia. Ir a formar discípulos a través de la escritura. Por eso de día y de noche insistimos en que todo aquel que quiera conocer a Cristo debe leer la palabra. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que nosotros debemos esforzarnos por enseñar la palabra. Es parte de la gran encomienda, es parte de la gran comisión. Porque a través de la palabra vamos a poder conocer al Padre a través del Hijo. Y esa obra va a permanecer a través del Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Pero nos digo, vayan y hagan discípulos a través de esa palabra. Entonces, por lo general, nosotros hemos visto que los afanes de este mundo cubren, tapan el anhelo por ir a ser esos discípulos. Cubren el deseo por ir a ser esos discípulos. Los afanes de este mundo, por eso la palabra dice que todo aquel que es soldado de Jesucristo no milita en los negocios de este mundo, para que no se enreden los negocios de este mundo. Así que por eso es que nosotros tomamos decisiones que a muchas personas les parecen extrañas. Entonces nosotros damos la vida porque queremos conocerlo a Él cara a cara, y sabemos que es a través de la escritura.
pero también entendemos que la Gran Comisión dice que es ir a ser discípulos a través de la palabra. Por eso cuando las personas que están abriendo grupos o que ya han abierto grupos se esfuerzan porque esas personas lean la Biblia, que comiencen leyendo el libro de Juan, que es lo que nosotros aconsejamos por donde se aconseja leer la Biblia. Porque muestra a Jesús como el Hijo de Dios, como la imagen de la forma de Dios, como la imagen del Dios invisible, como la palabra hecha carne. Por eso sugerimos que lean Juan, porque van a poder conocer a Dios cara a cara. Y eso es lo que nosotros añoramos, hacer discípulos a través de la palabra. Pero tal vez se habla bastante acerca de aquello que puede llegar a tapar el querer hacer la obra. Y es los afanes que nosotros podemos llegar a tener, y puede ser nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra casa, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros deseos de descansar, el deseo de hacer dinero. Muchas cosas de estas pueden tapar la ignorancia por leer la palabra. Perdón, por hacer discípulos a través de la palabra. Pero hoy no vamos a hablar acerca de ello. Hoy vamos a hablar acerca del caso opuesto. ¿Cuál es el caso opuesto? El caso opuesto es aquellos que sí deciden dar la vida por recibir la palabra, aquellos que dedican su vida para estudiar la palabra. Hoy no vamos a hablar de aquellos que se dejaron caer en tropezón para recibir la palabra o para ir a ser discípulos a través de la palabra, sino que hoy vamos a hablar de aquellos que sí decidieron dar la vida para conocer la palabra. Por eso usted más adelante va a entender el título del sermón, que es la comisión, poder para exaltar a Dios. Así que cuando nosotros escuchamos la gran comisión, la gran encomienda, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando usted y yo salimos a predicar la palabra, cuando usted y yo salimos a ser discípulos, es algo delicioso, es algo rico. Y nosotros comenzamos a experimentar esa delicia de poder hacer hijos para el Señor. Y uno se comienza a sentir alegre porque Dios nos usa. Y comenzamos a darnos cuenta que sí, cuando se predica sucede algo. Que sí hay personas que reciben. Que hay personas que nosotros creíamos que no podían recibir, pero que nosotros, por la confianza que tenemos en el Evangelio, les predicamos y reciben la palabra. Así que nosotros comenzamos a experimentar ese agradable olor grato para el Señor de hacer discípulos para Él. Pero Pedro, Juan, Santiago, Pablo nos advierten de algo. Y es que muchos se querrán hacer maestros en la palabra. ¿Y cuál es uno de esos motivos? Pues uno de esos motivos es que al tener discípulos hace sentir agradable a la persona, porque lo hace sentir en una posición alta, porque lo hace sentir con poder, porque lo hace sentir con autoridad sobre la gente. Por eso el Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos, cuando ellos estaban peleando por quién ser el mayor, dijo: entre vosotros no sea así como los gobernantes que buscan enseñorearse de las personas, sino que el que quiera ser el más grande, sirva. Pero cuando nosotros comenzamos a predicar, comencemos a ver que por la palabra las personas nos siguen, porque ven a través de nosotros el reflejo de Cristo y la palabra, ven a través de nosotros una persona idónea para enseñar la palabra, ven a través de nosotros una persona que está enseñando la palabra con entereza,
Pero usted y yo debemos guardar nuestro corazón de no caer en el juego del diablo. ¿Cuál fue el juego del diablo? Pues que él, al ver su belleza, quiso ser igual a Dios. Yo le quiero pedir por favor que me acompañe a Romanos capítulo número 1. Dice la Escritura en Romanos capítulo número 1, versículo 21. Dice así la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra nos enseña que aquí hay un grupo de personas que, habiendo conocido a Dios, la única manera de nosotros conocer a Dios es a través de la palabra, a través del verbo, a través de la palabra de Dios que se hizo carne, a través de esta Santa Escritura, y habiendo conocido a Dios, dice aquí la palabra, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Conocieron a Dios, escucharon la palabra, pero queriéndose hacerse sabios, se hicieron fue necios. Dice la Escritura que entre nosotros no querramos nosotros todos hacernos maestros de la palabra, porque seremos juzgados por lo que hablemos, sino que por eso Dios llama a unos para que sean apóstoles, a otros los llama para que sean profetas, a otros para que sean evangelistas, y a otros para que sean pastores y maestros, a fin de que edifiquen la iglesia. Pero cuando hablamos de que nosotros nos hagamos maestros, no quiere decir que entonces nos salgamos a predicar la palabra y nos salgamos a enseñarla. Claro que sí, esa es la gran comisión, lo acabamos de leer. A lo que se refiere a la advertencia de Dios es que nosotros no añoremos esa posición como tal, como el título como tal, como la etiqueta como tal en nuestra vida. Porque en ello podemos llegar a caer en condenación, añorando la posición y dejando de lado el amor por el cual Cristo nos salvó para que nosotros diésemos vida a otros. Acompáñenme ahora por favor a Primera de Pedro. Perdónenme, Segunda de Pedro primero. Segunda carta de Pedro, por favor. Capítulo número 2. Amén. Dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué está hablando? Está hablando de que así como en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, también dentro de la iglesia se pueden levantar falsos profetas o falsos maestros de la palabra. Pero ¿por qué se levantan si son de la misma iglesia? Dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No es que, cuando hablamos de avaricia, no es que esté hablando acerca de dinero solamente. Es que está hablando de que tienen un corazón avariento en cuanto a que añoran también tener poder y posición delante de las personas. Y por eso quieren darse a conocer como aquellos maestros, o bueno, hoy en día, bueno, ya está pasando, ¿no? Ya está pasando la apostolitis. La década pasada todo el mundo quería ser apóstol, ya ahorita está pasando, ¿no? Porque ya apóstol no es suficiente, ahora quieren ser presbíteros y doctores. Entonces, quieren darse en ese lugar cuando Dios no lo ha dado. Pero no solamente hablamos de aquellos que se han nombrado o autonombrado en alguna posición, sino también en nosotros como la iglesia. Cuando nosotros nos dejamos de leer la palabra y decimos, ya lo que yo sé es suficiente. Entonces no leemos más la palabra. Antes la leíamos todos los días, ya no la leemos todos los días. Ya la leí 3 veces, ya leí la Biblia 3 veces, ya la conozco. No es suficiente. No es suficiente con que usted lea la Biblia 4 veces. No es suficiente con que usted lea la Biblia 10 veces. No es suficiente con que usted la lea 100 veces. Porque Dios es insondable y a través de la Escritura lo conocemos a Él. Quiere decir que lo único que es suficiente es que usted lea la Escritura disciplinadamente hasta el día que usted deje de respirar, o el día que Él venga en su gloria. Ya no será necesario, porque ya le veremos a Él cara a cara. Escucharemos su voz, estaremos con Él en su reino. Pero nosotros no nos debemos dejar engañar por nuestros corazones, como leímos en Romanos, de que nos dejemos engañar de que ya lo conocimos todo en cuanto al Señor. Es cierto que debemos predicar acerca de lo que nosotros ya conocimos, hemos oído y hemos visto. De eso debemos hablar. Pero por cuanto necesitamos conocer más de Dios, debemos esforzarnos por conocer más la palabra. Él dijo, id a ser discípulos a través de la palabra. Y después Jesús dijo, mis verdaderos discípulos son aquellos que permanecen en mi palabra, que guardan mi palabra. Pero le aseguro que si usted lee la palabra y la tiene que guardar y no sigue recurriendo a esta preciosa escritura, la palabra se le va a olvidar. Porque somos necios, somos torpes. Así que por eso es necesario que usted y yo sigamos instruyéndonos en la palabra. Por eso es necesario que cada vez nos preparemos mejor para dar buena defensa acerca de la Escritura. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo. Capítulo número 3, segunda carta a Timoteo, capítulo número 3. Es que cuando usted y yo, mire, tenga por favor mucho cuidado con su corazón. Dice la Escritura que de toda cosa guarda tu corazón. Y que en nuestro corazón atesoramos lo que somos. Hay una frase que
nos hizo populares en una empresa, a John Henry y a mí, era que nosotros le decíamos a la gente, sí, tal cual piensa, tal cual es. Tal cual piensa, tal cual es. Porque las personas tal cual son, eso es lo que ellos piensan. Por eso usted, conociendo a veces el proceder de la gente, a veces, usted sabe cómo piensa. Pero también la palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca. Así que de nuestro corazón debe emanar vida, debe emanar afecto, debe emanar luz. Pero recuerde lo que le dije al principio, no es que usted se aprenda de memoria el discurso. Jesús es la vida, y entonces usted dice, no, de mí emana vida. No, no es suficiente. Walter Mercado también puede decir, Jesús es un muy buen maestro. Creo que todavía está vivo, ¿cierto? Es que ya no está viviente. Salomón, no me acuerdo, alguna vez lo vi por allá el día a día y citaba versículos. Hilda Strauss, yo leía los libros 4 en 1 cuando andaba por allá mis cuentos y yo, y citaba los versículos. Yo leía a Hilda Strauss no porque me aplicara las cremas de ella, ¿no? Sino porque andaba en mis cuentos de meditación y todas esas cosas locas. No es que usted se aprenda el discurso, es que en usted tiene que haber vida. Pero la única manera de que usted guarde el corazón, dijo el Señor Jesucristo, vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Lo único que necesitan lavarse son las manos y los pies. ¿Por qué? Porque en el mundo caminamos y en el mundo trabajamos. Así que en el mundo nos podemos contaminar. Necesitamos la misma escritura para que nos siga limpiando todos los días. Por eso todos los días recurrimos a la palabra. Es la única manera de que usted se garantice de estar limpio. Porque la palabra, léase por favor en su casa Salmo 119 completo, dedíquele por favor 20 minutos, 15 minutos para leerlo con atención, es bien largo. Y la única manera de usted permanecer limpio es leyendo la palabra. Pero algo que usted debe guardar primero que todo a través de la palabra es su corazón. Porque estamos leyendo, acabamos de leer en Romanos y en Primera de Pedro, que hubo personas que conociendo la palabra se envanecieron, es decir, conocieron la palabra y se envanecieron en su propio razonamiento y luego vinieron a utilizar la palabra como mal. Así que usted y yo tenemos que guardar nuestro corazón. Si hemos de utilizar la palabra, la debemos utilizar limpia, sana, buenamente delante de Dios, en santidad, en amor. No utilizarla por utilizarla. A veces cuando entro a internet y hay páginas que están dedicadas, se llaman, ¿no? Anticristianos, ateos, apología de los ateos contra los cristianos. Y entonces yo leo sus argumentos en los cuales contradicen la Biblia y digo, sí, han leído la Biblia, pero no conocen la voluntad de Dios. Entonces, perfecto, sin ellos conocer la voluntad de Dios y cuando hacen apología de su no creer en la palabra de Dios, pues están bien. ¿Por qué? Porque están perdidos. ¿Por qué? Porque ignoran el plan de Dios. ¿Por qué? Porque no están buscando encontrar a Dios, están buscando justificar sus propios razonamientos. Porque si se trata de refutar la palabra, tranquilo, yo le ayudo. En un evangelio dice que habían 2 barcas, en otro dice que había una. Jesús dijo, espérenme que yo les enviaré el Espíritu Santo.
Pero en el mismo Evangelio dice que cuando los envió a predicar de dos en dos sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Podríamos cuestionarnos, luego ya no se los había dado. Si se trata de eso, yo le puedo ayudar. En el Evangelio de Mateo da la descendencia a través de José. En el Evangelio de Lucas a través de María. Y toda la descendencia, desde Abraham hasta David, es igual. Después de David cambia. Así que podríamos decir, la Biblia se contradice. En un lado dice que nadie es salvo por obras, y en el otro lado dice, muéstrame tu fe por las obras. Estos hombres se quieren hacer maestros de la palabra cuando realmente no conocen la palabra con los ojos de Dios. Si quieren encontrar diferencias en la palabra, yo les puedo ayudar. Pero la escritura no es para leerla con el intelecto, ni con el corazón, ni siquiera con el alma. Es necesario tener el espíritu vivo. Por eso dice la escritura, no os hagáis maestros. Porque la palabra también dice en Mateo que Él nos llamará a cuentas al final de los tiempos por lo que habremos dicho. Créame que después de 13 años de estar sirviendo a mi Señor, yo ya no me paro aquí tranquilo. Yo todavía me sigo parando con temor, y ahora con más temor que antes. Yo me preocupo por la escritura, porque temo enseñar lo que no es a la iglesia. Y nosotros debemos responder a aquellos que nos escuchan con todo nuestro anhelo de corazón, siendo humildes ante Dios y sujetos a la palabra, no dejándonos desviar. ¿De qué? De nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y el problema del corazón no es mientras esté aquí oculto, no. El problema del corazón es cuando el corazón se activa con la lengua. ¿Qué dice Santiago? Es como una semilla suelta en un bosque seco. Destruye todo. Pero es solamente una lengüita, sí, pero wow, lo que hace. Y eso lo entienden hasta los que son positivos, ¿no? ¿Y qué dicen? La palabra tiene poder. Y sí, la palabra tiene poder. Por la palabra fue hecho todo. Tiene poder, tiene mucho poder. Por la palabra oramos y se sanan los enfermos. Por la palabra invocamos el nombre de Jesús y el demonio sale. Usted y yo nos congregamos cada domingo para recibir palabra. La palabra tiene poder, claro, señor positivista, muy bien. Descubrió que el agua moja. No es nada raro. La palabra tiene poder, claro que sí. Si no, la gente no temería la maldición. Lo que pasa es que como estamos en la época que todo nos resbala, pensamos que el decir, eso me resbala, y ya, no, las consecuencias llegan, y más las palabras espirituales. Porque que yo le diga a alguien, usted es un perdedor, y diga, no, yo soy un vencedor, ya me venció, ya. Eso es una palabra intelectual, es una palabra emocional. Pero si yo le digo a alguien, bueno, no falta el que contesta creyendo espiritual, no, yo no soy perdedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando yo le hablo a alguien y le digo, te estás muriendo espiritualmente, o estás muerto espiritualmente, así diga, no. Tiene que actuar en el espíritu para que eso deje de ser verdad. ¿Está comprendiendo? Que cuando el Señor nos mandó a ser discípulos con la palabra, y que a raíz de que debemos hacer discípulos con la palabra, debemos aprender de la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que no respire más.
Lea conmigo, por favor. Ahora sí, 2 Timoteo capítulo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres, escuche bien la característica de estos hombres, por favor: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Claro, seguramente, yo no he conocido a alguien que tenga todas estas características. Uy, Señor, Dios santo. Pero sí he conocido a algunos que tienen 2 o 3, ¿sí? Yo tuve que luchar porque yo también tenía estas características. Yo, uy, Dios mío. Y a veces cuando me escuchan hablar acerca de los animales dicen: no, el pastor no tiene afecto natural. Porque me descubren cierta maldad que tengo hacia los animales. No, perdóname. Impíos que conocieron la verdad pero no la obedecen. Vanagloriosos. Estoy diciendo cosas con las cuales yo tuve que luchar. Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de todo eso. Porque mire, que tendrán apariencia de impiedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. ¿Cómo así que negarán la eficacia de ella? Pues que aparentan la piedad. Cuando dicen apariencia de piedad, es que buscan siempre la congraciar con Dios. Eso está bien, nosotros buscamos congraciar con Dios. Buscamos agradarle a Dios. Pero dicen, pero negarán la eficacia de ella. Es que con sus actos, con sus hechos, niegan lo que están hablando. Y mire lo que dice el versículo 6: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está hablando acerca de estas mujeres? Aquí ya no está hablando de estos hombres, sino de estas mujeres. ¿Qué está diciendo? Que ellas buscan conocer la verdad. Pero mire lo que dice, versículo 7: estas siempre están aprendiendo, siempre están aprendiendo, constantemente están buscando. Yo quiero palabras así tan chévere en grupo, yo quiero más grupo. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo anterior. Dice: porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas que están como cargadas de pecados. ¿Y cómo más? Arrastradas por diversas concupiscencias. Sus pensamientos son pecaminosos. Y entonces, que no se halle dentro de nosotros tales personas que, aunque cavilamos con pecados en nuestra cabeza, decimos: ay, si yo quiero más palabra, por favor, que me grupo en mi casa. Qué chévere, a mí me gusta que vengan. Tuvimos un grupo este año que, bueno, sentí cierta decepción. Nos esforzamos por llevar una muy buena palabra allá a ese hogar. Y nos decían: sí, qué chévere que vengan, nosotros queremos la palabra de Dios. Y al cabo de un buen tiempo, no sé qué palabra fue la que hubo, no la recuerdo. La llevaba Raúl. Y ese día la palabra era un poco, digo yo, ruda, ¿no? Porque era esa palabra contundente. Pues siempre la palabra es contundente. Me refiero a esa que no era la palabra en la cual ven, acércate al Señor, recíbelo, sino era la palabra en la cual, ese tipo de palabras en las cuales el Señor dice: o estás conmigo o eres contra mí. Y entonces esta familia, y en especial la mujer que la lidera: no olvídese, hasta allá no tanto. Bueno, nosotros continuamos porque la palabra hay que llevarla con paciencia y con amor. Y
Y el punto fue que terminaron diciendo, no, ya no queremos que vuelvas más. ¿Por qué? Porque sí, yo quiero seguir aprendiendo, es que a mí me gusta. Eso se llama un simpatizante. Son simpatizantes de la palabra, sí, qué rico, qué delicioso, yo quiero más palabra. Eso es bueno. Yo conozco mamás que dicen, ay no, yo no quiero ir a esa iglesia, eso allá le lavan uno la cabeza. Si a ustedes llegan a decir eso, díganle que sí le lavamos la cabeza con la sangre de Cristo para quitarle todos esos pecados, todas esas concupiscencias que abundan en los hombres. Sí, es más, no somos nosotros, es la palabra de Cristo la que limpia, porque es el agua viva. Así que nosotros nos esforzamos por llevar la palabra, y hay mujeres que dicen, sí, tan chévere, a mí me gusta que mi hijo vaya allá, es muy bonito, vaya, ve hijo, tan chévere que estén ellos, ¿no? Y no que estén por allá afuera fumando y haciendo otras cosas, robando, o tal vez perdiendo su tiempo allá en el computador. Detesto cuando están en el computador. Bueno, mi señora, entretenga usted por favor a la iglesia. No, eso está bien para mi hijo, para mí yo estoy bien así. Yo tengo mi religión, yo nací así y así me moriré. Bueno, mi señora, yo tengo una mala y una buena noticia. La mala es que la religión no salva, ninguna. Y si acaso usted quisiese buscar la religión verdadera, se lo presento, se llama judaísmo. Y el judaísmo fue basado en la ley de Dios. Pero el propósito de esa ley de Dios no era que se volvieran religiosos, sino que se dieran cuenta que por nuestras propias fuerzas era imposible salvarnos. Ese es el propósito de la ley. Es el ayo. Es aquel maestro que nos está llevando a mostrarnos a Cristo. Y nos dicen, ustedes necesitan a Cristo. Así que ninguna religión, ni siquiera el judaísmo salva. Porque el judaísmo antes lo que hace es señalarnos. Entonces nosotros no es solamente que añoremos aprender, es que crezcamos en el Evangelio. Es que conozcamos a Dios. No es escuchar palabra y ya. No es que usted vaya y predique y ya. Es necesario que cuando usted hable, usted se esfuerce porque a través de las palabras que usted dice, conozcan al Dios viviente. De esa manera se hacen los discípulos de Cristo. Porque recuerde, el título es la comisión poder para exaltar a Dios. No para que se exalte el hombre. Y que le digan al hombre, ¿cuánto sabes? No es para eso. No es para que los hombres escalen posiciones. No es para eso. La palabra de Dios, y si usted va y la enseña, es porque usted va en su pensamiento con el único sentir de ir a servir a esos que van a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Es el único anhelo. Dar su tiempo, dar tal vez horas en las cuales usted podría descansar, dar tal vez horas que usted podría decidir para no sé, para estudiar o para compartir con su familia. O para jugar un rato, no sé. Usted dedica ese tiempo porque usted quiere ir a servir a esas personas en espíritu de Dios y hacer las discípulas de Cristo realmente. No para usted, no para alimentar sus vientres, sino para que le termine dando la gloria a Dios. No diciendo, wow, ¿cuánto sabes? Por eso la mayoría de personas que me dicen, ¿cómo sabe usted? Yo digo, no, usted puede saber más que yo si usted llega a ser más disciplinado que yo. Y lo mismo que yo aprendí a la palabra, usted también lo puede aprender en la Escritura. Sigamos leyendo, por favor. Versículo número 7. 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido
y en todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y es que tal vez nosotros queremos a veces hacernos maestros, pero dentro del confort. Entonces conocemos un hogar, el cual quiere palabra, y discúlpame, ¿tú qué día puedes? Entonces por ejemplo nos dicen, no, yo puedo un día, miércoles a las 8 de la noche. Uy, no, muy tarde, yo no puedo. Ya sabes, ya estoy durmiendo. Perdón. No me imagino a Pablo, no, si me van a perseguir, no, señor, así no. Estaba yo corriendo a cada rato, no olvídese. Y vean, el otro viene con una piedra, no, así no me gusta, o sea, hagámonos pasito, por favor. No, porque no servimos a nuestros propios vientres, sino al Rey de Reyes. Ay, no, qué pena contigo, pero es que tu grupo queda muy lejos. Yo vivo al otro lado de la ciudad. Yo recuerdo cuando estábamos recién casados con mi esposa, una vez tuvimos una discusión porque yo llegaba de un grupo que tenía, siempre llegaba tipo 11 de la noche, 11:30. Y entonces ella lanzó la siguiente frase: es que tú no puedes abrir grupos más cercanos. Yo dije, ¿yo qué culpa? Siempre me salían en el Usme, en el Restrepo, en el Olaya. Una vez me salió uno en Suacha. Y yo no le decía, no, qué pena con usted, ore para que yo mande a otra persona. No, vamos a predicar, y yo me iba. ¿Sí? Y yo le dije a ella, Dios es tan bueno que Dios nos va a permitir abrir la obra en el sur. Y ella hizo, ay Dios mío. Dice los dichos, no castiga ni compadre. Y así pasó. ¿Cómo será que qué día estuvo yo, jefe, en la casa y dio unas velitas aquí que teníamos, son aromáticas? Bueno, supuestamente, no huele a nada. Bueno, nunca las prendemos. Y entonces él dijo, esta velita es para ver si algún día llega temprano, ¿cierto? Entonces se mofaba en mí, ¿no? Pero es por eso. ¿Quiénes somos nosotros para poner pretexto al Evangelio? ¿Quiénes? Recuerdo un día que Mónica me dijo, pastor, me salió un grupo en Suacha. Y yo, bien. No, ese llegó muy tarde. Y yo, no te preocupes, Dios está contigo. Lo único que te digo es ser pila inteligente para manejarte en la calle. Porque los hijos de Dios también tenemos que ser mansos como palomos, pero astutos como la serpiente. No serpiente es la que se arrastra, no serpiente Satanás, ¿no? Ay, ¿qué está enseñando? ¿Sí? Si vemos una cuadra llena de ladrones, no vamos a decir, ay, Dios está conmigo. No, pues sea pilo, no, allá, por ahí no, por otro lado. Eso no es ser cobarde, ser pilo, ser inteligente. ¿Sí? Así que, pero nunca deje de predicar porque usted no tiene tiempo. Nunca lo deje de hacer, por favor. Él nos mandó, vayan y hagan discípulos a través de la palabra. La palabra necesita llegar a la gente. Es pues la fe por el oír la palabra de Dios. La gente necesita escuchar el Evangelio. Pero guarde su corazón de que usted después diga, bueno, yo le doy gracias al Señor porque aquí en la iglesia hemos enseñado de que cualquiera puede ir a llevar el Evangelio, porque el Evangelio tiene poder y Dios usa a quien quiere usar. Dios usa al que tiene fe. Así que yo estoy convencido que si alguno llega acá diciendo, abrí un grupo, el otro le dice, estaba enamorado, ¿no? O sea, yo estoy tranquilo porque sé que inmediatamente los mismos de la iglesia van a bajar los sombreros, ¿sí? Por eso no me preocupa. Por el pastor abrió un grupo, muy bien, lleva la palabra. Lo que siempre le recomiendo es, exíjase predicar lo que dice la Escritura, no le quite ni lo aumente. Y si me preguntan algo que no sé, fácil, la respuesta, ¿qué?
No sé, disculpen, eso no lo sé. Eso no es pecado. Más pecado es que usted ponga a inventar porque alguien blasfemo. Estos días me hicieron una pregunta acerca de la escritura y le dije, no sé, no he encontrado que diga la escritura de eso. Pues sí, no sé, o sea, no me voy a poner a inventar. Porque, es que el pastor se la sabe, no, eso no dice la palabra, no sé qué pasa ahí, no sé. Ya. Por lo pronto, siga corriendo la carrera de la salvación. Pero guarde su corazón. Guarde su corazón. Guarde su corazón de que usted caiga en vanagloria. Guarde su corazón de que usted crea que ya lo alcanzó todo. Guarde su corazón, por favor. Hace un año, este año cuando tuvimos los 3 años, se me acercó una servidora y me dijo, pastor, ya hemos cogido antigüedad. Yo le dije, ¿sabes? Hasta ahora estamos aprendiendo a gatear. Y todavía con cubis en el radito. Todavía estamos muy bebés. Nos falta mucho. 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 Que podemos decir que corrimos la carrera como Pablo, sí, por allá cuando ya aquí la gente no se ponga brava porque el pastor toma H2O y no, esa agua no es agua pura y durante el culto no debería tomar esa agua, uy, no, qué ofensa contra la palabra, o porque un día salí corriendo y no me despedí, usted discúlpeme. Ese día ya seremos maduros, mientras tanto estamos inmaduros. Mientras tanto estamos aprendiéndonos a echar talquitos hasta ahora. Tema número 4 para no quemarnos, que nos quemamos con nosotros mismos. Seremos maduros cuando ya cuando ya aquí comiencen a haber maestros y comiencen a enseñar, pero no para llenar sus propios vientres, sino porque quieren enseñar para darle la gloria a Dios, para ser discípulos. Estaremos maduros cuando ya la iglesia entienda que hay que llegar al culto, no por religión ni por milicia, sino por amor. Llegamos temprano al culto, que intercedemos unos por otros. Ahí estaremos maduros. Estaremos maduros cuando ya estemos diciendo unos por otros, ¿quieres que ore por ti? No, acá rato, ora por mí, ora por mí, ora por mí. No estoy diciendo que dejemos de decir oren por nosotros, no. Yo hay personas que digo, ore por mí, por favor. Ore por mí. Les escribo, por favor, y no olviden orar por nosotros. No, me refiero a que aquellos que todavía toda su vida es quejándose y quejándose, no, yo tengo confianza en el Señor, y no importa cuán grande sea el Goliat, pero a veces es tan grande, y mi Dios tan chiquito se ve. Ahí ya estaremos maduros. Ahí ya, mientras tanto, estamos aprendiendo a gatear. Estaremos maduros cuando nuestro corazón sea totalmente rendido a los pies de Cristo. Cuando podamos ver a la gente tranquilamente a la cara y saludarlo, abrazarlo. Eso es madurez. No con las cosas que son del mundo. Ay. No es eso. Eso sí. Cuando tengamos esa actitud, Señor, estamos maduros para ti. Estamos listos. Ven y recógenos. Mientras tanto, uy Señor, menos mal es por tu gracia que somos salvos, porque si fuera por nuestras fuerzas, dice un amigo en el trabajo, mire la mano. Si fuera por nuestras fuerzas, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. No nos queramos hacer maestros, seamos fieles a la palabra y sigamos creciendo todos como uno. Porque la manera de ser uno no es a partir de hoy lo he hecho todos con camiseta blanca y jean azul. Oiga, todos son uno. No. Ser uno. Yo me acuerdo de la recomendación que hizo el pastor Javier en julio.
todos hablemos lo mismo. ¿Qué es hablar lo mismo? Por eso es necesario que los que son neófitos se preparen en la palabra. Y acompáñenme ahora por favor a Romanos 16, versículo 17. Neófito es que es nuevo. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20. ¿Qué dice? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mire, siempre que alguien se quiera hacer maestro, siempre que alguien busque un título, un lugar, nunca va a buscar a los que están fuertes en la palabra. Siempre va a buscar a los que están tambaleando en la fe. ¿Por qué? Porque son débiles. Entonces nosotros tenemos que permanecer en la palabra y saber que nos debemos edificar unos a otros. Porque a veces nosotros no nos queremos edificar y hay que nosotros llegue a ocurrir lo que ocurre. Y lea conmigo Hebreos, por favor, capítulo número 6. Capítulo 5, perdón, versículo número 11. Mire lo que dice la Escritura. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Por cuanto os habéis hechos tardos para oír. ¿Qué quiere decir tardos para oír? Que han escuchado, que dicen, no que no hayan escuchado, porque dice tardos, o sea, sí escucharon, pero que se hicieron tardos, o sea, con negligencia, con espere tantico, ¿sí? Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es que a veces también nosotros pensamos que la madurez espiritual es por el tiempo que yo llevo en la iglesia, o por las muchas veces que yo haya leído la Biblia, o por la cantidad de seminarios que yo he hecho, y no es por eso. La madurez en la palabra se lleva por la experiencia con la palabra. Mire. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Hoy recuerdo algo que siempre he dicho: si usted llega a los pies de Cristo, nuestro primer anhelo es que usted comience a aprender de la palabra. Por eso vas a abrir un grupo, vas a abrir un grupo, vas a abrir un grupo, Juan, que se edifiquen en Juan. Y luego comenzamos a dar unos conceptos con los cuales discipulamos a las personas, unos conceptos básicos de la fe, que es la sangre de Cristo, que es ser un discípulo, bueno, cosas como estas. Y luego nos vamos a un estudio más profundo y es conocer la palabra. Pero para tal punto, la persona ya debe haber leído la Biblia por lo menos una vez. Y habiendo leído la Biblia, entonces ya podemos profundizar la palabra, porque no se trata de abran la boca y reciban esta mano, no. Se trata de que conozcamos lo que estamos hablando, de que podamos tener el criterio de creer, no es simplemente, sí, estoy de acuerdo. Pero es necesario edificarnos para hacernos
no inexpertos en la palabra, sino expertos en la palabra. Pero no basta con oír, sino que es necesario hacer. ¿Cuál es el afán de que la iglesia se instruya en la palabra? Que vaya y haga discípulos a través de la palabra. Solo por la palabra es que los discípulos se hacen, los discípulos de Cristo. No se puede con palabrerías hacer más discípulos para otra cosa. Nosotros debemos luchar por instruirnos juiciosamente, disciplinadamente, porque no estamos adquiriendo cualquier conocimiento, no es un conocimiento vagabundo ni creado por hombres, sino que es un conocimiento celestial, no es la sabiduría humana, es la sabiduría de los cielos. ¿Amén? Ese es el afán. Y mire lo que dice la palabra: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento del bien y del mal no se gana sino ejerciendo el evangelio. No se gana simplemente siendo oidores. Cuando una persona es inexperta en la palabra, entonces viene a ser como cuando uno está en la casa, ¿no? Y entonces uno está buscando, le pasó a mi papá, estábamos buscando una casa, mi papá soñaba siempre con vivir en una casa, él no era muy amigo de apartamentos, mi mamá sí, entonces por eso vivimos en un apartamento, y mi papá sacó la prensa, y entonces comenzó a buscar casas y a preguntarle, y dejó ahí el periódico. Y un día llegó mi hermana, eso fue más o menos en el 91. Y entonces, yo no me acuerdo por qué lo recuerdo, yo era muy joven. Entonces estábamos allí viendo la prensa y entonces mi papá dejó abrir el periódico. Y llegó mi hermana y lo vio y abrió y dijo: acá hay uno barato, año 91, acá hay uno barato. Y mi papá dijo: bueno, leamos. Mi papá con la intención de escuchar cómo está leyendo, lejos de lo que le iba a leer de la casa. Y ella dice que queda en el barrio, creo que queda por la Hacienda Santa Bárbara, los Felitos. En el 91 la Hacienda Santa Bárbara era todavía más lejano que hoy, ¿no? Y le decía, dice que tiene 6 alcobas, 3 garajes y 2 cocinas, baño personal en 3 cuartos y 2 baños comunales, terraza, barbecue, estudio. Y papá, papá se ría, ¿no? ¿Y cuánto vale? Año 91. 500 millones de pesos. Papi, eso es muy poquito, tú me das a mí 500 de onces. Entonces mi papá se reía. ¿Por qué se reía? Porque no dijo: ay, usted sí es sinvergüenza, es que me está insultando, que no me ofenda. No. ¿Por qué se reían? Porque era inexperta. Lo mismo pasa a veces en el evangelio. Hay personas que son inexpertas en el evangelio y entonces dicen algunas ocurrencias. Y dices: ay, pero debería ser así. Cuando tengas la experiencia, para que puedas discernir entre el bien y el mal. Es necesario crecer en la palabra. Esa es la añoranza de tener la palabra. Nosotros en el espíritu deberíamos tener el mismo anhelo como cuando somos adolescentes. Cuando somos adolescentes sentimos a veces tanto el yugo de los papás que decimos: yo quiero cumplir ya 18 años. Pero ¿saben? Aunque porque nosotros queremos que el evangelio sea simplemente ya, pregunte. No es así. Es dar la vida. Es estudiar, es poner por obra la palabra. Aquí es que usted se alimenta. Jesús dijo: este es mi alimento, que haga la obra. La palabra no es el alimento en sí. Nos alimentamos cuando esa palabra la masticamos y la digerimos y la ponemos por obra. Pero no basta con ser oidores, es necesario que seamos hacedores. Sigamos hablando acerca de los maestros.
Vamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo número 13 al 15. Y dice aquí la palabra: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay personas que piensan que la iglesia, por ser la iglesia, Satanás dice: ay, no está la iglesia de Cristo, yo no la voy a buscar para pelear con ella, yo más bien sigo acá con los del mundo. ¡No! Satanás busca que usted y yo caigamos, que usted y yo nos apartemos. Recuerde que también se le llama diablo, que significa separador. Y se le llama Satanás porque es enemigo, porque está en contra de la obra de Dios. Así que él puede comenzar, o usted, dice la Escritura, que por sus propias concupiscencias usted comienza a dejarse engañar y usted se comienza a envanecer en sus propios razonamientos. Esto que lo voy a explicar está en Romanos, capítulo 1. Y usted se comienza a envanecer en sus propios razonamientos, y entonces, por cuanto usted decide no darle la gloria a Dios, sino a la criatura hecha por Dios, o sea, a usted mismo, Dios mismo lo empuja y le envía un poder engañoso para que se pierda. Y Satanás, tomando posición de ello, ¿qué hace? Lo usa usted y lo comienza a usar para que usted engañe a los demás. Pero porque usted ya está engañado, en la iglesia, el hacer discípulos, Dios no lo mandó no para buscar nuestra gloria, sino para darle la gloria a Él. Pero para eso tenemos que prepararnos en la vida de fe. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Escuchen muy bien. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que cuando usted vea que alguien en la iglesia quiere enseñorearse a otras personas, bájenle los hombros, díganle: no, Señor, eso no es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña a servir, a ir a dar nuestra vida para que otros conozcan la vida en Cristo. Ese es el evangelio que predicamos. No es envanecernos en nuestros propios vientres. Cuando hablan de que trabajan para sus propios vientres, no es que sean comelones. Bueno, algunos sí. Sino que se refiere es que cuando habla de sus vientres, habla de su hambre, de su sed, por querer ser más que los demás. Es decir, por querer ser Nicolaitas, estar por encima de tener señorío sobre. A eso se refiere en Apocalipsis cuando dice: hey, cuidado con los Nicolaitas. Pero es necesario que usted y yo nos instruyamos en la palabra. Por eso el Señor, Efesios capítulo 4, con este pasaje terminamos, versículo 11.
Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la escritura: y él mismo, ¿quién? Jesucristo. ¿Cómo sabemos que es Jesucristo? Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién fue ese? Jesús. ¿Y qué dice el 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios constituyó aquí 5 ministerios, o 5 labores, o 5 servicios, o 5 labores, 5 tipos de personas con un solo propósito. El que le dijo a toda la iglesia: ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden ¿qué? Mis mandamientos. ¿Cómo hacemos discípulos? Guardando los mandamientos. Hay algunos que dicen que no, que ese fue el mandato solo para los discípulos. Yo sé que les dije que con Efesios, pero no quiero dejar abierto eso, porque algunos dicen que solamente el mandato fue para los discípulos. No. Él también oró por algunos que nos íbamos a volver a Cristo por las palabras de ellos. Eso está en Juan capítulo 17. Leamos un pedacito, no pierda Efesios, leamos un pedacito de esa porción. Dice la escritura: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Qué le dio potestad? ¿Le da qué? Vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué fue lo que el Señor nos mandó a hacer cuando dijo: id a ser discípulos, enseñándoles todos mis mandamientos? Pues lo que nos dijo en otras palabras fue: vayan y den vida eterna, vayan y den a conocer a mi Padre y a mí. Porque no podemos conocer al Padre sin el Hijo, y no podemos conocer al Hijo sin el Espíritu, y sin el Espíritu no podemos conocer al Dios único. Eso fue lo que nos dijo una gran comisión: que vayan y lo conozcan. Por eso lo que hoy estamos aprendiendo es la comisión, poder para exaltar a Dios. Dios, siendo invisible a nuestros ojos, siendo más grande que nosotros mismos, así todos nos uniéramos, más grande que la creación, más grande que los cielos de los cielos, no se dejó sin darse testimonio. Así que se manifestó primero a través de la creación y luego a través de la palabra hecha carne, para que le conociéramos y supiéramos que Él nos creó con un propósito. Y mire lo que dice el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue esa obra? Darlo a conocer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Y han qué? Han guardado tu palabra. Les enseñó la palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es decir, creyeron que Jesús es ¿quién? Dios. ¿A través de qué? De las palabras, porque las conocieron y las guardaron. Pero aquí hasta ahora estamos hablando de los discípulos, no los 12. Dice Hechos que más o menos 500. Versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Cómo se los dio el Padre? A través de todos aquellos que crean en la palabra, esos le pertenecen a Jesús. Aquellos que reciben la palabra, esos le pertenecen a Jesús.
Versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he glorificado en ellos. Y he sido glorificado en ellos. 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Guárdalos en qué? En tu nombre. Pero no es que solamente digamos todos Jesús. No, es que mire, hay una diferencia en la predicación de esta época a la de esta época. En esa época no se había predicado de otro Jesucristo. Lo más cercano, y nos da el testimonio de las Escrituras, se había levantado un hombre que se llamaba Bar Jesús. Bar Jesús, ahí está en la Escritura. Y a ese se opusieron, y eso sí no lo recuerdo, creo que lo mataron, y todos sus discípulos se disolvieron. Pero en el momento en el cual están los discípulos de Cristo, Cristo ya resucitó, ya se tienen a los discípulos de frente, ¿qué dicen? Tengan cuidado con estos, de los que predican de este camino, porque recuerden que a otros hemos matado y sus discípulos se van, pero estos no se han acabado. Eso quiere decir que esto es obra de Dios. No les hagamos nada, no es que nos encontremos peleando contra Dios. Y mira hasta el día de hoy donde vamos. Casi 2000 años después de Cristo, después de que Él murió, estamos predicando acerca de Él. Pero la diferencia era que en ese entonces no se predicaba de Jesucristo, así que se predicaba de Jesucristo y era nuevo. Hoy en día hay que predicar de Jesús, el que predica la Biblia, porque de Jesús se predica afuera. Tan diferente que hasta ya sacaron Jesús por estar. ¿No ha visto la Divina Comedia? Es una transgresión, se transgiversa la historia de los discípulos, así mostrando que son homosexuales. Es una comedia. No se enoje por eso. Enójese más por si usted no está predicando. Porque ellos no conociendo, predican lo que ellos creen. Nosotros conociendo. Pero bueno, el tema de hoy es de los que sí quieren conocer, pero se dejan engañar de su corazón. Y dice el versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hago esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. ¿Qué les dio a ellos? La palabra. Miren, cuando Él dijo que eran uno solo en su nombre, no era solamente su nombre. Porque ¿cuál es el nombre que Él dio a conocer del Padre? Jesús. Así que aunque Él dijera, sí, el Padre le llama Jesús, y no obedeciera la palabra, ¿eran uno solo? No. Eran uno solo porque el Hijo hacía lo que el Padre decía. Él renunció a su voluntad para hacer lo que el Padre le había dicho que hiciese. En ese momento son ¿qué? Uno solo. ¿Usted ha visto a papá y a mamá cuando el uno está por el un lado y el otro está en otro lado y viene el hijo con secuelas de manipularlo y entonces le dice, mamá, es que pienso hacer tal cosa, y la mamá le dice, me parece que es mejor que hagas, y entonces no le dice nada al papá, dice, papá, pienso hacer tal cosa, y el papá dice, yo pienso que mejor hagas entonces se van, ¿no? Y después se encuentran esposo y esposa y dicen, ay, yo también le contesté lo mismo. Uy, estamos conectados. ¿Qué quiere decir? ¿Que son qué? Uno solo. Por eso es tremendo cuando uno y su esposa, yo no sé dónde están. ¿Cómo así? Lo bueno que son uno solo. Así estén disgustados, usted tiene que saber dónde están. El Hijo estaba en la cruz, atribulado por los latigazos y muriendo en la cruz, pero seguía siendo uno solo con el Padre. ¿Por qué? Porque cumplía su voluntad. ¿Está entendiendo, iglesia? La unidad de la palabra no es solamente mirar que no seamos activos y busquemos
busquemos los títulos y busquemos señorear sobre los demás, sino que seamos uno en la palabra, uno en la palabra. Claro, bajo el mismo nombre, pero uno en la palabra, porque vendrán falsos cristos. Es que Hollywood, pensando que los falsos cristos iban a venir igual que antes, entonces se acuerda que hace unos años acaban la profecía y salió un niño naciendo y nacía una virgen y todo igual, pero no, resulta que se llamaba, ¿cómo era? Damián. No es eso. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Juan? Es que los falsos maestros no van a salir de afuera, porque los de afuera no conocen la palabra, van a salir de adentro. Por eso protéjase en el corazón, guarden de toda cosa guardada, guarden el corazón. Si van a atesorar algo en su corazón, no atesoren las raíces de amargura, no atesoren la falta de perdón, no atesoren la vanagloria, no atesoren la impiedad, atesoren la palabra. Limpia, pura, sin mancha. Porque va a venir por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Y sigamos leyendo, perdóneme que me haya extendido con Juan, pero creo que es necesario, discúlpenme. Pero sigamos leyendo ya con ímpetu, con anhelo de aprender más hoy. Se me está saliendo algo que no soy. Bueno, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ya les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo se guarda la iglesia? Con la palabra. Ya entendemos por qué molesta tanto con que lean la palabra. Sí, es para que andemos santos. Es que hay personas que dicen, yo soy santo. Sí, eso porque yo dejé de ver películas, dejé de ir al cine, ya no hablo con mi MP3, no, ahora me la paso por la calle. Aleluya. Pues perdóneme, pero se volvió un religioso. Mire lo que dijo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Me acuerdo de alguien que estábamos en una casa y entonces nos invitaron a ver película, pero nosotros no sabemos cuál era la película. Y la pusieron, y la película se llamaba, Dios mío, yo sé que por esto cuando vean el video por internet muchos van a decir, eso que sí, Dios santo. Dice, estábamos viendo una que se llamaba El planeta de los zombies. Y a mí esas películas me aburren, y apenas yo. Y había la otra persona, y apenas vio el título y dijo, ay Dios mío, sangre de Cristo, cubre mi santísimo cielo. Y eso comenzó y yo, ¿qué le pasó? No, a todos esos demonios, y yo paré demonio, un poco de gente vestida de muerto. Sí, pero son demonios. Le dije, estamos viendo una pantalla de televisión. Sí, pero Satanás influencia a uno. Y le dije, ¿tan débil es usted? O sea que Jesús cuando se sentaba con los publicanos era, bueno, rápido, prediquen porque me voy a contaminar. No, Pedro, sálgase de aquí corriendo, rápido, hermano, rápido. O cuando llegó la prostituta, ¿dónde están tus acusados? No, yo tampoco te acuso, sigue, vete. No, es que hace 8 días aprendíamos, el Evangelio tiene poder, los demonios son los que tienen que huir de usted. No te pido que los quites del mundo, mas te pido, mire, no que los guardes del mundo, guárdalos de quién? Del mal. Pero es que es uno solo la palabra, no hay misticismos y religiosidad. Yo no me imagino esa señora, esa hermanita, en esa época era más joven. Si hubiera ido conmigo una vez, nos fuimos a predicar por allá a San Fernando, donde las momias, y entramos a la casa de una bruja, literalmente. Yo creo que no entró a predicar. Apenas entramos,
Uy, yo comenzaba a ver, miren, no estoy diciendo nada que tenía calaveras, o sea, la señora era bruja. Y la que nos invitó a predicar fue la hija. Ni modo de decir, no tenemos que expulsar demonios. Obvio que sí, eso sudamos y Dios santo, estábamos, a veces que éramos tan buñuelitos toda la palabra. Pero fuimos a predicar y aquí salimos más que vencedores. Pero imagínense, entren a predicar, no, en esa casa no, olvídate, hay demonios, no. Por favor, tenemos un evangelio de poder. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. ¿Cómo nos guardan? Mire lo que dice después, santifícalos en tu palabra. ¿Cuál es el escudo contra los dardos del enemigo? La fe. ¿La fe en qué? La palabra de Dios. Y ahora la parte que quería enseñarles aquí. 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. La comisión no fue solamente para ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál fue la gloria que el Padre le dio al Hijo? Que él hiciera la voluntad, que él fuera exaltado por ser usado por Dios. ¿Cuál es la gloria que debe ignorar la iglesia? Hacer su voluntad, predicar su palabra, la misma palabra que Jesús predicó. Eso es el evangelio que tiene poder. Esa es la gran comisión que nos mandó a hacer. Él instituyó a unos maestros. Estábamos en Efesios capítulo 4 y dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿por qué nos debemos preparar en la palabra? ¿Por qué debemos prepararnos como iglesia todos juntos? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Iglesia, por eso en los grupos a ustedes les están enseñando Juan. Por eso los que están discipulando llevan esa palabra del discipulado. Por eso ustedes están asistiendo al instituto bíblico, al seminario de la voluntad de Dios. Porque es necesario que nos sigamos edificando. Es necesario, todos juntos, como una sola iglesia, bajo el nombre de Jesús.